Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Hoy contamos con Nelson Guzmán Diplán, politólogo, quien nos va a estar analizando la ley de régimen electoral. Bienvenido, Nelson. Gracias, Nuri. Para mí es un placer muy grato compartir este escenario contigo. De verdad me siento muy satisfecho. No, el honor acá es nuestro, Nelson, porque la verdad es que contar con una persona de la categoría tuya es un privilegio. Sobre todo tener de primera mano eh, ese análisis sobre la ley de régimen electoral que tanta confusión ha creado en algunos sectores o personas quizás malintencionadas que tienen la intención de confundir. Por eso nos gustaría que de entrada nos explique cuáles son esas virtudes y cómo va a fortalecer todo este el proceso electoral y sobre todo el sistema electoral, perdón, y sobre todo la democracia del pueblo dominicano, que es lo fundamental por lo que tenemos que trabajar. Gracias, Nuri. Muy interesante ese tipo de introducción porque tú sabes que una ley es como esta es una política pública que distribuye poderes. Y cuando se distribuye poderes, definitivamente alguien toca más, alguien toca menos, alguien quería más, alguien consigue menos. Y eso genera también elementos de controversia en la sociedad. Yo creo que en la ley 2023, ley 2023 de régimen electoral, tenemos una ley que da muchos pasos de avances en términos de lo que puede ser el proceso democrático. Mira, en algunos países, eso depende de la cultura política, se tiene la tradición de que después de cada proceso electoral se revisen las normas, que es a la tendencia que yo me afilio al estilo Panamá. Otros países tienen regímenes más rígidos. Incluso aquí había una tendencia, y hay la tendencia de un grupo de gente en la Cámara de Diputados que estaban trabajando con un código electoral. Pero yo creo que el sistema electoral es algo tan dinámico que no se puede codificar, no se puede petrificar, no pueden haber cosas tan fijas, sino que lo que considero prudente es que después de cada proceso se revise qué funcionó, qué no funcionó. Ahora, en el caso de la ley 1519 y de la propia ley de partidos 3318, la situación es muy especial porque los reparos eran prácticamente de emergencia en función de que el sistema electoral, el sistema legal electoral fue 3318, 1519, es decir, una ley con 3 años, 2 años y algo de entrar en acción, se comenzó a atacar definitivamente para su transformación y tú conoces bastante porque tú fuiste de la comisión de la Junta Central Electoral que intervino en la modificación, en la planteación, en los planteamientos modificados para esta nueva ley, igual que nosotros que participamos junto contigo. Entonces, se da el caso de que esta ley fue extremadamente atacada por sus vicios de constitucionalidad y otros problemas. Y tenía encima 12 sentencias del Tribunal Constitucional, 3 sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y 2 del Superior Electoral. Por consiguiente,
tal vez ha sido la ley más atacada, la más discutida y la mejor consensuada en la medida de lo posible, porque recuérdate que esta ley incluso para llegar a que se convirtiera en 2023 también tuvo 12 secciones del Consejo Económico y Social, lo que quiere decir que esas 12 secciones más 32 reuniones de la Comisión del Senado y la Cámara de Diputados, las reuniones que hubo, estamos sobre 50 no, pero además, debates. Nelson, hay que argumentar que el Senado llamó a los distintos sectores a que fueran a presentar su punto de vista y el Congreso, o sea, en sentido general, llamó a los sectores para que fueran implicados, para que fueran a presentar sus puntos de vista. O sea, consenso hubo hasta la saciedad. O sea, lo que pasa es que se ha dicho que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más apertura, con más participación. Por consiguiente, como estamos en un estado social y democrático de derecho, la apertura, la abundancia de apertura no daña, como el principio jurídico, y entonces se tiene esa línea. Se escucharon los sectores, se escucharon las partes que tienen que ver con la regulación del sistema electoral. No solamente la propuesta de la Junta, la propia Junta hizo una serie de cambios en el camino y asimiló situaciones, y también se le dieron nuevas atribuciones al Tribunal Superior Electoral y se hizo un régimen sancionador efectivo que vaya acorde con el sistema sancionador penal y penal de la República Dominicana. O sea que una de las grandes virtudes que tiene la ley es la parte que sanciona la falta a la misma. ¿Tú le quieres decir a la gente? Esa es la mayor virtud. Sí, no. Tiene muchas virtudes. Esa es una de las grandes virtudes. Por ejemplo, falsedad de escritura pública. Está sancionado de 3 a 10 años. Pues en el caso del régimen electoral había una pena leve. Ahora todo se puso acorde con el Código Penal, de suerte que se tome en serio que agredir el sistema democrático, que alterar las normas para elegir los poderes públicos, son faltas penales graves. Y así todo eso se armonizó, y además de eso hay una figura nueva que surge, que es la creación de la Procuraduría especializada en materia de... Precisamente cuando hablaba de la penalización a las faltas, te iba a hablar de esta Procuraduría especializada que crea la nueva ley. ¿Esa Procuraduría no tendría alguna interferencia con las atribuciones del Tribunal Superior Electoral? No, eso corre en dos carriles diferentes, porque... Hay una preocupación que han expresado distintos sectores y personas que quizás sería bueno entonces, digo yo, que se hiciera una especie de educativo sobre algunos de los aspectos de la ley, porque la gente está un poco confundida y dice que la creación de esta figura podría interferir con el tribunal, con las atribuciones que corresponde al Tribunal Superior Electoral. No, mira, la ley orgánica electoral es una ley que rige los órganos que tienen atribuciones en materia electoral, es decir, rige básicamente, es la ley de la Junta Central Electoral, es la ley marco de la acción de la Junta, del accionar de la Junta Central Electoral. Ahora, hasta esta ley 2023, nosotros lo que había mucha confusión en la sociedad y dentro de la parte jurídica, porque muchas veces los reparos que tenían que ver con plazo, con decisiones electorales de candidaturas que ocurrían en su facultad administrativa dentro de la Junta Central Electoral, iban al Tribunal Contencioso Administrativo. Ese que es un tribunal en una línea muy diferente. Los asuntos electorales, los asuntos del sistema político son asuntos especializados. Por consiguiente, no deben ir a jurisdicciones que no sean especializadas.
esas competencias se les atribuyeron directamente al Tribunal Superior Electoral. Y esto es un gran avance porque hay decisiones de situaciones electorales que si no se toman en el tiempo que tienen que tomarse, pierden su objeto y cuando se resuelven ya no tienen reversa. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un diputado, de un candidato a diputado en el exterior, que el caso no se resolvió a tiempo, no se explicó a tiempo a nivel local y el caso está en una corte de Pensilvania. Cuando se resuelva eso, él puede tener ganancia de causa, pero es inaplicable lo que se resuelva en términos de lo que fue la posición. Entonces son situaciones. Puse ese ejemplo, que tal vez un ejemplo exógeno, para llevar a la reflexión de que las situaciones electorales deben resolverse en el marco de los plazos que pueden tener soluciones específicas. Y la propia ley faculta al Tribunal Superior Electoral a decidir en sus sentencias mediante dispositivo y que en 10 días presente el texto completo de la decisión, de manera que los reparos puedan hacerse a tiempo. Cualquier falla, cualquier error, cualquier reparo legal que haya, pueda hacerse con una jurisdicción especializada, que es el Tribunal Superior Electoral. La otra parte, que puede ser la parte penal, es otra cosa, porque puede correr en dos dimensiones. Si yo logro un objetivo, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver a nivel nacional con el sistema electoral, la falsedad de escritura pública, la falsificación de cualquier tipo de documentación. ¿Y eso no iban al electoral y del tribunal era el que se encargaba de mandarlo a la justicia? No, ahora va a haber una procuraduría encargada de eso, porque el tribunal no debe ocuparse de ese tipo de cosas. Pero era parte de sus atribuciones. No, nunca ha sido parte totalmente de sus atribuciones. Había un vacío legal en algunos elementos y por eso cuando hay un vacío en algo, cualquier cosa puede penetrar, pero ahora están totalmente deslindados. Mira, hay otro aspecto de la ley, me parece que y ya los amigos se dan cuenta que no hay ningún tipo de interferencia con relación, la creación de este órgano no tiene nada que ver con las atribuciones del Tribunal Superior Electoral, aunque dicen también que sí cargaría el presupuesto en materia de personal para la Junta Central Electoral, pero bueno, que va a estar bajo la tutela esta figura de la claro, la figura va a estar de parte por la Procuraduría. Lo que pasa es que la propia ley plantea que en un momento determinado, a nivel nacional, dentro de los mismos fiscales que están designados dentro del régimen de fiscales de la Procuraduría, se van a especializar un tiempo antes para que en cada punto del país haya personas que están en el Ministerio Público que puedan accionar en materia electoral. O sea, eso no es una carga significativa para el Estado. Bueno, pues excelente. O sea, ya no hay preocupación, señores. Esa figura va a estar bajo la tutela de la Procuraduría. El Ministerio Público será el responsable y tendrá sus funciones. Sí, eso si uno quiere entenderlo mejor, lo puede comparar como los asuntos penales que tienen consecuencias civiles o los asuntos civiles que tienen consecuencias penales. Como dicen, lo penal mantiene lo civil en estado, más o menos mantienen la misma línea. Los asuntos que tienen que ver con el tema de decisión en materia electoral, de las decisiones administrativas de la Junta Central Electoral, pues van al Tribunal Superior Electoral, ya no van a otra jurisdicción. Los asuntos que se plantean, que tienen que ver con lo penal, con la violación de la ley en materia de delitos, pues van a la jurisdicción ordinaria. Nelson, hay otra de las inquietudes y que también ha generado preocupación, sobre todo en esos partidos minoritarios y aquellas personas que tienen aspiraciones, es con relación a los topes. Ese tope de 55 millones no aleja mucho más aquellos sectores
vulnerable de poder conseguir una posición al Congreso o la alcaldía y hasta la misma. Mira, uno de los temas más debatidos fue los topes de campaña. Y se debatió tanto a nivel del Congreso como a nivel del Consejo Económico y Social, porque la Junta propuso una rebaja de los topes. Pero resulta, o sea, y los topes no son idénticos horizontales, sino depende de la población, están calculados en términos de población. Sin embargo, no son producto de un estudio, y eso es lo que vino a dar al traste con la reducción de los topes. Es decir, esto, para poder reducir los topes de los gastos de campaña, se debe hacer un estudio para saber que todas las demarcaciones no son iguales, que todas las demarcaciones no tienen el mismo costo. A mí me llama mucho la atención un ejemplo que ponía el senador Ricardo de los Santos, que era presidente de la Comisión Especial del Senado, que él planteaba, no es igual tirar una atarraya en un estanque de pescado que tirarle en el río a ver si hay pescado. Es decir, si uno va a Asua y dice Asua tiene 2.700 kilómetros cuadrados, tiene 10 municipios, 22 distritos municipales, es decir, usted va a trabajar con 32 demarcaciones en 2.700 kilómetros, y usted viene del Distrito Nacional que tiene 92 kilómetros cuadrados, y tiene toda la gente que tú te puedes ir en el tren, en la guagua, o donde quiera que sea, tú la convocas fácil. En el otro sitio tienen que recorrer miles de kilómetros, cientos de kilómetros. No es igual captar un voto como tirar un anzuelo en el río o tirarlo en una piscina llena de pescado. Entonces hay que hacer una valoración en términos de los lugares. Por ejemplo, en lo que se propuso desde la Junta Central Electoral, se planteaba, con el tope que se puso, planteaba que a Pedernales, que es la demarcación provincial más pequeña, solamente para ser senador se podía gastar 711,000 pesos. No podemos tampoco trabajar con mentiras. Todo el mundo sabe que 711,000 pesos no dan ni para una sola actividad. Es decir, hoy en día una Dicolite preparada, mediana, en una guaguita un poquito más ancha que una platanera, con su bocina, para que usted la tenga un candidato y pueda ir a los sitios a hablar por ese amplificador, cuesta 5.5 millones de pesos. No, pero hay también que pensar, me gustaría que siga el análisis. Quiero también, para edificar un poco a los amigos televidentes, es el hecho de que ya las campañas políticas se han especializado. Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen los partidos. Porque antes usted tenía el compadre, que era el que le hacía el trabajo. Yo tenía una guaguita y yo se la facilitaba. Pero ahora no, yo tengo que pagar personas especializadas. Ya yo tengo que pagar un estratega de campaña, yo tengo que pagar una persona responsable de comunicación, tengo que pagar uno de prensa, tengo que pagar mi relacionado al público, tengo que pagar, o sea, ya el candidato de Elías Piña, que tenía ahí los 30 compadres que le hacían los encuentros, la comida con algunos amigos para llegar, ya tú no lo tienes, ya tú tienes que tener personas especializadas, pero además ya yo no tengo que ser ni siquiera miembro de tu partido, yo lo que tengo que ser experto en mi tema para yo poder trabajar contigo. Vamos a continuar con el tema de el costo de la campaña, porque es un tema que yo creo que es importantísimo que edifiquemos a los amigos sobre esto. Es tan fácil uno decir, hablar, pero los políticos, los candidatos, son los que están en el terreno. Y precisamente porque están en el terreno, saben que ya la campaña se han especializado, que la campaña política se ha especializado muchísimo y que eso ha generado hartos presupuestos. Entonces es bueno que sigamos viendo este tema, Nelson, que sigamos hablando el por qué la comisión y el Congreso Nacional, los diputados, los senadores, la comisión especial que se formó para el Consejo Económico y Social, que trabajó también todo el análisis, todo lo que tiene que ver con la ley de régimen electoral. ¿Por qué decidió esos topes tan altos? ¿Y cómo alejan a los pobres que no tienen nada
para poder aspirar lo alejan de poder llegar a conseguir una nominación en el Congreso o en los ayuntamientos. Realmente no se decidió tope alto o como está. O sea, ante la ausencia de un estudio para determinar los costos de campaña, se decidió que se quedara como estaba, porque como estaba ha funcionado y no crea un malestar, una lesión. Ahora, cuando tú cambias una cosa que está por una que tú no sabes cómo te va a reaccionar, es preferible dejar la cosa. Todos estamos contentos en que los costos de las campañas hay que reducir, pero no se tiene un estudio que determine para particularizarlo por demarcación. Por ejemplo, vamos a suponer si hay 14 demarcaciones, 14 provincias que te eligen 2 diputados. Entonces, es diferente a provincias que te eligen 3 diputados, o provincias que te eligen 5 diputados, o provincias que te eligen 43 diputados, como la provincia de Santo Domingo, o el Distrito Nacional que te elige 18, Santiago que te elige 18. O sea, tiene que tener un poco de cuidado y hay que hacer un estudio sobre las características para agrupar las demarcaciones geográficas por características para ponerle un costo, un tope de gasto. Pero de manera horizontal, yo puedo volver sobre Pedernales, decirle a un senador de Pedernales que con 711,000 pesos él puede lograr su candidatura es hablar mentira. Decirle a un diputado que con esa misma suma, igual que el senador, él va a conseguir su diputación es mentirle. Entonces, no se puede propiciar, empujar una ley que de antemano esté diciendo cosas que no se pueden aplicar, porque si bien la costumbre hace ley, que es lo consuetudo, hay la contraria, que es el principio de los consuetudos, es decir, lo que nunca se ha podido aplicar. Entonces, tampoco es ley. La costumbre es una ley, pero lo que nunca se ha podido aplicar, aunque usted lo escriba en un papel. Mira, Nelson, yo recuerdo que yo, siendo directora de comunicación de participación ciudadana en los años 2000, participé en un diplomado que hizo IF sobre cómo ganar campaña política. En esa época se hablaba que un diputado de Elías Piña tenía el costo de su campaña, 25,000 pesos. Pero eso era una quimera, era total. O sea, si un diputado en Elías Piña en esa época gastaba por encima de esos 25,000 pesos, imagínate cuánto tendría que pagar uno de Santiago, uno de acá. O sea, cuánto dinero tenía que pagar una persona para poder realizar su campaña. O sea que yo creo que lo ideal es acotejarlo a la realidad, porque lo que te costaba, cuánto estaba la canasta familiar y cuánto está hoy en día. Y así mismo se van incrementando los precios por cada uno. O sea, tú antes tenías una redacción llena que le pagaba 2,650 pesos a un periodista, pero hoy tú no puedes pagarle 2,650 pesos a un periodista. O sea, solamente para ponerte algunos ejemplos, lo que significa que yo entiendo que fue un error tanto del Senado como de la comisión, de todos, no haber hecho un estudio real que se aproxime a los costos que tendrían una campaña política en esos. Yo creo que esa es una de las cosas que se deben de revisar en los distintos sectores que trabajaron con relación a la reforma de la ley de régimen electoral hoy 2023. Yo creo que es algo que tiene que valorarse y verse luego ya de pasadas estas elecciones. Como tú bien decías, que finalizado cada proceso electoral es bueno revisar los reglamentos, las leyes que tenemos. Yo creo que ese es uno de los aspectos que debe centrarse el Congreso de la República y la misma Junta Central Electoral como órgano rector de los procesos electorales y del sistema electoral. Debería de estudiar
y ver y valorar si es posible que un candidato gaste 55 millones de pesos en una campaña, y si ese dinero se le revierte, porque la verdad es que yo creo que una persona que esté dispuesta a pagar 55 millones de pesos en una campaña, bueno, es una persona que no creo que no vaya a buscar los mecanismos de cómo devolverse esa cantidad de dinero y un poquito más. Pero bueno, esa es una cuestión para otro análisis, para otra situación, porque no quiero empezar a detractar ni a acabar a los legisladores, que tengo punto de vista, que está encontrado con algunos o con muchos. Pero bueno, hay otro tema que también generó mucha discusión entre los legisladores, fue el tema del transfugismo. ¿Por qué la comisión? ¿Por qué el Senado de la República, la Cámara de Diputados, ese tema lo trataron con tanta timidez, y a pesar de lo que creo que fue que no supo defender, no supo el PLD, no supo cabildear y hacer un lobismo con relación al tema, que es un tema de mucha preocupación, porque aquí sabemos que hay personas que se quedaron, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que sabía que tenía toda la estructura y que le podía facilitar conseguir esta determinada nominación en el Congreso y en los ayuntamientos, y agarraron y se quedaron tranquilitos en su PLD, pero inmediatamente lograron la nominación, al tiempo se pasaron a la CUPU. Entonces, yo sé que el PLD lo vio con mucha pasión, pero ¿por qué la comisión, por qué los legisladores no abordaron ese tema a profundidad? ¿Por qué te entiendes que no? Y si eso no debería de ser sancionado independientemente, debieron de buscarle alguna alternativa dentro de la ley. ¿Tú recuerdas que trabajamos cuál de transfugismo? Ahora, la ley que se aprobó es la ley de régimen electoral, y en el artículo 140, 141, 140, no recuerdo, está planteado lo transfugismo. La ley de régimen electoral no trata problemas internos de los partidos, trata tampoco lo que tiene que ver con campaña interna. Por consiguiente, no puede tratarse ese tema del transfugismo, término de la procedencia, en la Junta, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20. Se trata el transfugismo en las candidaturas, y la ley es clara y dice que las personas que han obtenido una candidatura para ser para ser postulada como candidato, que han obtenido el beneficio del voto para ser postulada como candidato por un partido, no pueden ser postuladas por otro. Eso está claro, absolutamente claro en la ley. No es verdad que no se trató del transfugismo. El transfugismo, en el nivel que se tenía que tratar en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, está tratado. Lo que no puede regular es el poner regulaciones por encima de lo que la Constitución plantea, y eso se queda para la ley de partidos. Muchos reparos que no están en la ley electoral son de la ley de partido y no deben interferir ni petrificar. Esta es una ley que se aprueba con la 2/3 parte, y la ley electoral, la ley de partidos, es una ley regular que se aprueba con mayoría simple. Entonces, esa es la situación. Pero lo de la ley, lo del transfugismo está tratado, la ley electoral, en el nivel que el transfugismo en las candidaturas. Ahora, para ser postulado en la otra fase, para ser precandidato, no se puede tener más requisitos que la antes. Eso está
determinado en la ley de partido. Ahora nosotros tenemos una salida especial, que es lo que puede dar al caso las irregularidades en términos de la gente que antes se utilizaba, que había partidos pequeños que estaban como ambulancias, recogiendo lo que perdían en una candidatura para llevarlo por ahí y atraer votos. Eso se puede conseguir de dos formas. Una forma en España es se hace un acuerdo de caballero, nos ponemos de acuerdo que el que se postuló por un partido no puede, porque pierda, postularse por el otro. Es decir, si yo perdí la convención en el partido reformista social cristiano, no puedo ser el candidato del PPC, porque hay un acuerdo de caballero. Si yo perdí la postulación por el Partido de la Liberación Dominicana, no puedo ser candidato por el Partido Revolucionario Moderno. Si yo perdí una postulación, una precandidatura por la Fuerza del Pueblo, no puedo ser candidato por el Partido de la Liberación. Ese es un acuerdo que debe hacerse como un acuerdo de caballero, pero hay una salida que nosotros pensamos que se puede incluir en la ley y que está preaprobada si la ley se introduce de nuevo. Y es que nosotros estamos proponiendo al Congreso que todas las actividades de selección de candidaturas se celebren en un solo día. Es decir, que el día que se vaya, o sea, que por la ley y por los reglamentos que la Junta Central Electoral determinó que esta vez, por decir cualquier cosa, el 28 de octubre se seleccionarán todas las candidaturas. Entonces, como los partidos entre sus estatutos o convención de delegados, asamblea de delegados, tienen primaria interna, primarias abiertas, primarias cerradas, pueden tener encuestas, que elijan el método que quieran, que se elijan un mismo día. Ese día todos tenemos que estar cocinando en nuestra cocina. O sea, que serían unas elecciones nacionales. Que es una especie con todos los eventos. Que todos los eventos son y ya la Junta. Claro. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que cuando se tiró la sentencia 168, que generó mucha discusión y vino la ley 169, a la Junta se le pidió que hiciera un levantamiento de los extranjeros regulares e irregulares en la República Dominicana. Recuerda que en la Junta Central Electoral se tomó la decisión de que todo el que estudió Derecho, todos íbamos a ser inspector por ese proceso, de que lo que dieron un mes lo hicimos en 15 días. A mí me tocó ir a Guayabal de Asma. Y entonces nosotros hicimos el levantamiento a nivel nacional. ¿Y tú sabes cuántos abogados tienen? Más de 2. Entonces, entre los que trabajan en inspectoría, consultoría jurídica, que trabajan en los despachos, en los departamentos, todos teníamos una función, en la escuela, teníamos una función y a cada cual. Yo presidí una comisión que estaba en Guayabal con la gente de Guayabal. Y ahí se hizo el levantamiento de cuántos extranjeros, la procedencia de los extranjeros, y se determinó, y luego vino la ley 160, producto de ese levantamiento. Sí. Así que yo creo que si todos los eventos se desarrollan en un solo día, se resuelve el problema. Claro. Porque el que está cocinando en su casa no puede dejar que el aceite se le queme para la casa del lado. No, pero sí, a mí te hice la pregunta precisamente porque quería esa aclaración, porque hay mucha confusión con las atribuciones que competen a la ley de régimen electoral y las que competen a la ley de partidos políticos, y la gente tiende a hacer a crearte esta situación. A veces lo hacen con conocimiento de causa, otras veces solo por la. Pero bueno, yo quiero, Nelson, antes de que te vayas, porque ya me están haciendo muchísimas señas aquí, El presidente de la Junta dijo que el Congreso perdió la oportunidad de tener una ley moderna. Yo no entendí mucho eso, porque la base de esa ley, de esas modificaciones, fueron por la misma
nos dijera algo. Se quedó esa pregunta, solo vi el titular de los juicios y se quedó como esa, como decía Isis Duarte, esa surrapa relación a eso. O sea, no sé si dándole método o qué, pero la verdad es que no entendí mucho, no entendí. Yo lo veo como normal porque la naturaleza humana es siempre aspirar a más, pero siempre tú sales atrás de un objetivo y llegas hasta donde tú puedes llegar. Creo que la clase política es una ley, la ley base de ley siempre será la base de debate de una ley legislativa. Tenemos que ver que la clase política está representada con los estados. Entonces, este nivel llega hasta donde puede, ya que se quería que se bajara el tope, no se pudo bajar porque se afectó la Junta Electoral de para especializadas que se han ido. Tenemos que ir trabajando todo, todo, esforzarnos, cambiando, haciendo prácticas, buenas prácticas, que es lo que dura en una ya programada, lógicamente. Sí, tenemos una gran ley electoral que las oportunidades ahora no se aprovechan, están para el porvenir. Nosotros de manera particular podemos pensar que son deseos. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por estar saber, sobre todo en materia política, en materia de derecho. Gracias, gracias. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios. ¿Por qué? En Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.